En diálogo con el ingeniero agrónomo Germán Llanos, desarrollo de mercado de UPL Argentina. Germán, muy buenos días, Marcos Cisnero te saluda. ¿Cómo va? Muy buenos días, Marcos. Un gustazo. Saludos a toda la audiencia. Bueno, estamos obviamente preparados para lo que es la próxima siembra gruesa, lo que se viene de maíz, soja, con clima que aparentemente va revirtiéndose de a poco con respecto a los años precedentes. Sabemos que venimos de una faltante de agua y esperemos que en este aspecto, bueno, acompañe. Y ustedes desde UPL con los determinados subproductos para poder llevar adelante todo lo que es este trabajo de una muy buena preparación para poder seguir con la siembra. Sí, la realidad es un poco lo que contás, tratando, ¿no?, de pensar y planificar esta nueva campaña que nos dejó, digamos, una campaña anterior con precipitaciones muy bajas, ¿sí? Con estos grandes problemas que hoy estamos viendo. Mirá, puntualmente ayer estuve recorriendo campos por un poquito más al oeste del barrio donde están ustedes, pero solo un poquito más sueltos, con grandes problemas de fitotoxicidad sobre trigo, sobre verdeos, ¿sí? Eso creo que nos dejó una marca muy interesante, el tema de los preemergentes que no se incorporaron, ¿sí? De hecho también los PPO que fueron un gran problema en todo lo que fue controles de yuyo colorado, en sojas de segunda y demás, que hoy estamos viendo sus residualidades con un impacto tremendo en todo lo que es la implantación de los cultivos invernales, ¿sí? En función de eso, digamos, como te decía, digamos, hay que pensar muy bien y planificar, creo, lote a lote, ¿sí? Esta nueva campaña que se viene, ¿sí? Tratando de identificar, ¿no?, el tipo de maleza. Si bien por ahí el año pasado fue un año atípico, ¿sí? Y venimos, ¿no?, de 2 o 3 campañas, dependiendo de la zona, que venimos con faltante de perfil de agua, ¿sí? Y esto nos va a modificar muchísimo en los pulsos de emergencia de malezas, ¿sí? Entonces creo que en esto de planificar lote a lote, creo que es fundamental, ¿sí? Podríamos definir, no sé, para lo que es planteos de soja, amaranthus, coniza y gramíneas, ¿sí? En donde algún lote, quizás algún productor me pueda llegar a decir, che, mira, yo también tengo problemas de grasica, o mismo flor de Santa Lucía, ¿sí? Hoy creo la maleza en los lotes que la tenemos más difícil de controlar por la baja cantidad de principios activos que hoy están disponibles, y con controles, la verdad que buenos, ¿sí? La verdad que para lo que es flor de Santa Lucía no estamos encontrando buenos controles, ¿sí? Y bien, para aquel que vaya a hacer planteos de maíz, ¿sí? Quizás podríamos catalogar o categorizar a las malezas como las gramíneas más importantes. Aquel que las tenga realmente es un problema hacer controles. Quizás en segundo lugar amaranthus y coniza, y también dando vuelta a las brasicas, ¿no?, con estos flujos de emergencias que están durante casi todo el año, ¿sí? En donde creo que tenemos que prestarle mucha atención. Y lo mismo que te decía, ¿no?, me parece muy importante tratar de definir estos puntos, categorizar el tipo de maleza que tenemos. Obviamente en un lote no tenemos siempre un solo tipo de especie de maleza, sino hay un conjunto de malezas, pero tratar de identificar cuál es la maleza target, o las malezas target, o los grupos de malezas target, ¿sí? Malezas de hoja ancha y hoja fina, para tratar de identificarlos y tratar de hacer un manejo de estos lotes, ¿sí? Herramientas hay un montón, ¿sí? Disponibles hoy en el mercado. Desde UPL nosotros contamos con diferentes productos, tanto sea preemergentes, postemergentes, para hacer controles de malezas, ¿sí? Recordemos, digamos, en lo que es clasificación de herbicidas, si podemos hacerlo un poquito global, aquellos herbicidas aplicados al suelo, ¿sí?, los que evitan la germinación de malezas, son altamente dependientes del clima, ¿sí?, y dependen básicamente de características edafológicas, ¿sí? Entonces, por eso creo que es fundamental conocer el tipo de suelo, el tipo de lote donde estamos tratando de hacer estas aplicaciones de preemergentes, y son estos productos, ¿sí?, los que nos ocasionan los carryover que te contaba anteriormente, ¿sí?, estos problemas de fitotoxicidad sobre el cultivo que sigue, ¿sí? En ese segmento, ¿sí?, en los que son aplicados al suelo o preemergentes de maleza, desde UPL contamos con Dynamic, ¿sí? Amicarbazón es un inhibidor de fotosistema 2. Este producto está puntualmente, su target de maleza va a ser todo lo que es maleza de hoja ancha, ¿sí? El posicionamiento
asesoramiento que nosotros estamos dando desde UPL con Dynamic es muy amplio, es un producto muy versátil, con muy buena flexibilidad, el cual nos permite irnos a lotes que vayan a soja o que vayan a maíz, ¿sí? Desde barbechos largos, barbechos cortos que vayan a soja, ¿sí? 45 días pre-siembra, ¿sí? Es un producto con muy buena solubilidad, una solubilidad muy alta. Esto nos permite que el producto quede en el suelo, ¿sí? Haciendo su opción con solamente 8 milímetros. Es uno de los productos de hoy de su segmento que tiene esa característica distintiva, ¿sí? Y como te decía, nos va a estar frenando muy bien todo lo que es malezas de hoja ancha, puntualmente rama negra, ¿sí? Otro producto que tenemos dentro del portafolio de UPL, perdón, Dynamic también lo podemos posicionar para todo lo que es preemergencia de maíz, ¿sí? Siempre, como te decía, ¿no? Identificar el tipo de lote, esto nos va a estar dando un rango de dosis, ¿sí? Por eso es muy importante. Nosotros dentro de UPL tenemos técnicos dentro de todo el territorio de Argentina, digamos, donde estamos para asesorar al productor y tratar de identificar estos diferentes tipos de lotes, ¿sí? Y poder hacer una recomendación ajustada. Para lo que sería la preemergencia de maíz, Dynamic, amicarbazone, siempre lo acompañamos con la clorafetamida, ¿sí? Desde UPL ofrecemos Stream, ese metaloclora al 96%. Esa conjunción de productos nos va a estar frenando muy bien todo lo que es nacimientos de malezas de hoja ancha y malezas de hoja fina, ¿sí? Otro producto que tenemos dentro del segmento, en lo que es aplicado al suelo, tenemos Tripsin, ¿sí? Es una mezcla coformulada, ¿sí? De pendimetalin más metribuzin, pensando en la preemergencia de soja, ¿sí? Un poquito más adelante. Es un producto banda toxicológica verde, ¿sí? Muy interesante para frenar los dos grupos de malezas que hoy atacan a lo que sería las preemergencias de soja, tanto malezas de hoja ancha, ¿sí? Como Amaranthus y Coniza, y nos va a estar frenando muy bien también las gramíneas, ¿sí? Echinocloa leucina, con muy buenos controles, siempre pensando en las preemergencias, ¿sí? Después otro producto que tenemos en el portafolio también es Upstage. Upstage es nuestro clomazone, formulado al 50%, concentrado emulsionable, es un inhibidor de pigmentos. La verdad que es un producto muy interesante pensando en rotar modos de acción, ¿sí? Y otro producto que tenemos también dentro del portafolio es Shutdown, sulfentrazone, pensando en las preemergencias de soja, ¿sí? Ese sería el portafolio que hoy contamos de UPL para todo lo que es aplicados al suelo, ¿sí? En esta categoría o categorización que te digo yo de los diferentes segmentos de herbicidas que hay. Después contamos también obviamente con sistémicos y de contacto. En lo que es sistémicos contamos con Cele, nuestro Cletodin, creo que más que conocido, ¿sí? Tornado, nuestro 2,4-D, y Celebrate, una mezcla también conformulada para todas aquellas gramíneas bastante, resistentes, ¿sí? Las malezas un poquito más duras, ¿sí? Todo lo que es complejo de gramíneas es una mezcla conformulada, Celebrate, de Cletodin al 24 más Quizalofop al 12, ¿sí? Ahí estamos combinando un FOP y un DIN, ¿sí? Dentro de un mismo producto, y con esto estamos bajando la generación de resistencia, ¿sí? Y por último, como te decía, aquellos herbicidas que son aplicados de contacto, ¿sí? Estos, digamos, como características no son selectivos, dependen de la aplicación, ¿sí? Y en este segmento contamos con Lifeline, ¿sí? Glufosinato al 28%, glufosinato de amonio, ¿sí? En esto de que hoy, gracias a Dios, estamos ya contando con la tecnología en LIS para lo que es soja, ¿sí? Es un gran partner de 2,4-D salcolina, ¿sí? Vamos a estar controlando muy bien todo tipo de malezas post-emergentes, ¿sí? Para aquellos lotes muy complicados que hoy teníamos de yuyo colorado, que la realidad es que con los PPO no estamos llegando a hacer controles efectivos, ¿sí? Y por otro lado contamos con Blazer. Blazer es nuestro PPO, ¿sí? Aciclorfen sódico, que contamos para todo lo que es controles de crucíferas, lecherón, post-emergencia, y amaranto también. Así que ese es un poquito el panorama, Marcos, que tenemos. Un portfolio bastante amplio para que el productor pueda decir en ese abanico cuál es el momento ideal y obviamente poder llevar adelante la optimización del control de malezas.
Y te pregunto, Germán, acerca del efecto de fitotoxicidad. Sí. ¿Solamente involucramos a los herbicidas que están justamente destinados a la preemergencia, o los que van aplicados al suelo, o también a aquellos herbicidas que llegan al canopio? No, la realidad es que, o sea, en esto que estábamos hablando último en esta última categorización, estos PPO, ¿sí?, que estamos aplicando a veces para lo que es cultivos de soja, ¿sí?, la realidad es que encontramos un abanico importante, ¿sí?, en lo que es PPO, como principios activos como fomesafen, lactofen, ¿sí?, son dos principios activos que me diste justo el pie porque son productos que estamos viendo que tienen carryover, ¿sí?, y además están haciendo problemas de fitotoxicidad sobre soja, ¿sí?, en mayor o menor medida, obviamente, a veces en las cabeceras, cuando el fumidor termina dando la vuelta o se termina recargando la dosis, a veces a la doble dosis que el productor está aplicando, vemos grandes problemas de fito sobre soja, ¿sí? En este sentido, Blazer, aciclorfén sódico que tenemos desde UPL, es uno de los productos dentro de la gama de PPO que menos fitotoxicidad estamos viendo que le pega a la soja, ¿sí?, con controles aceptables de vuelta, como te decía, en lo que es PPO, y con no dejando carryover en los lotes, ¿sí? Eso creo que es también un valor interesante que tiene Blazer, ¿sí?, para poder dejarnos el lote abierto. A veces cuando uno está haciendo soja de segunda y piensa aquel productor que vaya a hacer algún verdeo, ¿sí?, temprano, o que quiera, no sé, pasar con un raigras en avión y ya ir sembrando sus lotes y demás, es una característica distintiva que sabemos que no vamos a estar dejando carryover o residuo en el suelo para el cultivo que viene, ¿sí? Pero sí, la realidad es que, como hoy bien comentado, digamos, los problemas de fitotoxicidad vienen asociados tanto por residuo que queda en suelo por el preemergente que estamos aplicando, ¿sí?, para el cultivo que nosotros no estamos buscando residualidad, ¿sí?, la realidad es esa, por esta falta de inactividad, tanto, recordemos que los preemergentes, la mayor degradación viene a través de la sociedad microbiana, ¿sí?, entonces el año pasado, al tener bajas precipitaciones, la actividad microbiana bajó muchísimo, sumado a que las precipitaciones no estuvieron, ¿sí?, y los productos no se activaron en los momentos que deberían haber sido, ¿sí? Entonces, esa persistencia del producto dentro del perfil es donde hoy estamos viendo los problemas estos de fitotoxicidad en trigo, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que pudiste observar dentro del trigo con este Mira, problema? lo que estamos viendo es muerte de plántulas, ¿sí? El problema arranca con un decoloramiento internerval del trigo, ¿sí? Se empieza a poner, digamos, más pálido, ¿sí?, del color normal, y termina muriendo, ¿sí? Por una cuestión que estamos viendo que cuando se empiezan a incorporar la humedad de los suelos, ¿sabes algo interesante que ayer también veíamos? La diferencia a veces en los planteos de siembra, ¿sí?, cuando la semilla queda un poquito más arriba que la que queda un poquito más abajo, vemos ese tipo de incidencia, ¿sí? Desde UPL también contamos con un portafolio. Hoy tenemos un nuevo segmento de negocio que se llama NPP, Natural Plant Protection, en donde estamos trabajando, ¿sí?, con toda una gama interesante de bioestimulantes, tratando de mitigar estos tipos de estrés, ¿sí? Hoy tenemos diferentes productos, tanto para hacer aplicaciones de recuperación, como podría ser hoy en un planteo de trigo, o para acompañar algún producto que sabemos que vamos a estar teniendo algún tipo de fitotoxicidad sobre el cultivo, ¿sí? Y en ese manifiesto que nombraba del trigo, ¿se da una clorosis general en toda la planta o arranca desde la base? No, arranca, en realidad es medio general, ¿sí? Estamos viendo en estado 2, ¿sí?, en estadios muy tempranos del trigo, algunas están viendo que están tratando de recuperarse por plantas, ¿sí?, sumado a las heladas, ¿no? Sumado a las heladas que también juegan un papel importantísimo, y a veces los niveles de cobertura, si bien hoy, gracias a Dios, eso no es un problema porque, bueno, los niveles de cobertura en los lotes son muy malos por las cosechas de la campaña anterior que no fueron buenas, ¿sí? El problema de fitotoxicidad asociada
perdón, el problema de estrés asociado a las heladas por ahí bajó, ¿sí? Hay mucho lote viciado, ¿sí? Que productores sabían que habían aplicado algún producto con residuo y se hicieron aplicaciones de disco, ¿sí? Para remover toda esa capa de perfil, pero de igual manera en algunos lotes estamos viendo en sectores de cabecera, donde da vuelta el fumigador y demás, estos problemas asociados, ¿sí? Estamos en diálogo con el ingeniero agrónomo Germán Llanos, desarrollo de mercado de UPL Argentina. Aparte de ver las instancias, o mejor, la profundidad de siembra que hiciste hincapié en ese aspecto, ¿pudieron observar algo también que les llamó la atención frente a estos efectos dentro del campo, ¿no? Del lote? No, digamos, creo que es fundamental, obviamente, lo que es tratar de siempre dejar cuando uno hace la siembra, ¿sí? Puntualmente lo que es trigo y cebada, tratar de buscar una uniformidad lo más perfecta, si se puede, ¿sí? Uniformidad de siembra en cuanto a lo que es profundidad, ¿sí? Porque nada, obviamente estamos viendo que hay por ahí máquinas un poco más viejas, ¿sí? En donde los planteos no son buenos y estamos viendo que a veces queda semilla arriba, que semilla abajo. Vemos esa diferencia en lo que es emergencia y diferencia para tratar de cubrir el canopeo que termine de cubrir el surco, ¿sí? Y con esto, recordemos, tiene que el cultivo tiene que tratar de llegar al día crítico, ¿sí? Con esto, digamos, tenemos que tratar de, como te decía, tratar de ser lo más certero posible en lo que es uniformidad de siembra, pensando en que si dejamos semilla más arriba, más abajo, vamos a tener esas diferencias de pulso de emergencia, ¿sí? Porque obviamente exploran diferentes tipos de humedad, otro tipo de temperatura, algunas van a ser antes, otras meses después, ¿sí? Si bien después obviamente se terminan acomodando dentro del ciclo, pero lo importante creo es tratar de lograr esa perfección en lo que es esos planteos, ¿sí? Siempre hubo malezas en el campo desde hace muchos años, desde que se viene con la agricultura, si bien fueron cambiando la metodología, hablábamos de un sistema de labranza total sobre el suelo y después fuimos de a poco cambiando a una vertical y terminamos en lo que es siembra directa. Pero ha crecido el término de resistencia de maleza. ¿Esto es en función del tipo de trabajo que se lleva a cabo o las labores culturales o cómo aplica el productor los distintos productos? ¿A qué se debe esa emblemática palabra resistencia que cada vez se sigue viendo más en los congresos, en las charlas, Germán? Sí. Mirá, Marcos, la realidad es que lo que nosotros estamos viendo es que obviamente la metodología de trabajo fue, como bien decís vos, cambiando muchísimo. Yo recuerdo hace varios años para atrás, en mis primeros inicios como ingeniero agrónomo, salir a recomendar o asesorar productores y demás, y los productores decían, sí, no, todavía no está verdeando el lote, pensando en los barbechos largos, ¿sí? No está verdeando el lote, todavía no lo vamos a aplicar. Entonces después íbamos con aplicaciones muy tardías, o mismo lo que nos pasa lamentablemente por diferentes políticas, que eso son aparte de lo que el manejo agronómico puede hacer, ¿sí? Los cierres de alquileres a veces tarde, ¿sí? Eso nos complica muchísimo a la hora de hacer planteos productivos, ¿sí? Pensando en que tenemos que hacer planteos de preemergencia de herbicidas, ¿sí? Y a ver, lo que te decía, digamos, fue cambiando el paradigma de aplicaciones y entendiendo de que los preemergentes, la verdad que son aplicados al suelo y no a veces a la maleza, ¿sí? Yo recuerdo, como te decía, hacer aplicaciones sobre lotes verdeando que parecían pasturas de capiquí, de ortiga y demás en invierno, ¿sí? Y con las residualidades muy bajas, ¿sí? Y uno decía, che, el producto realmente falló o no cumplió las expectativas de residualidad que uno estaba esperando. Y la realidad es que no pasó eso, sino que hubo un mal uso del herbicida, ¿sí? Pensando en que estábamos buscando residualidad y estábamos tirando con valores de cobertura verde muy alta, ¿sí? Hoy creo que eso ha cambiado muchísimo. El productor, el asesor, hemos aprendido mucho, ¿sí?
lo mismo, ¿no? De esta palabra que vos decías, ¿no?, anteriormente, ¿no? Resistencia. Pensemos que hace 15 años atrás el productor en soja con 2 litros de glifosato en un cierre de surco se quedaba tranquilo, ¿sí? Y tenía buenos controles aceptables, ¿sí? La realidad es que hoy eso no pasa más, ¿sí? Hoy el glifosato se comoditizó de tal manera que hay muchos que lo terminan usando como un coadyuvante, hasta el año pasado caro, ¿sí?, por los precios que estaban elevados, pero de muchos planteos productivos ha salido directamente el glifosato, ¿sí? Hoy una de las moléculas creo que más utilizadas, conjunto con algunas ALS, ¿sí?, grupo de herbicidas, ¿sí? Recordemos mesulfurón, clorimburón, imacetapir, son todos principios activos muy machacados, muy utilizados, y con esto es la presión de selección que hacemos sobre los sistemas, ¿sí? Entonces es donde terminan apareciendo estos temas de resistencia de malezas, ¿sí? Por eso la importancia, y es donde desde UPL nos paramos, ¿sí?, en lo que es rotar modos de acción, en lo que te contaba hoy anteriormente. Nosotros contamos con diferentes principios activos y tratamos de hacer un manejo de estos principios activos en diferentes posicionamientos, haciendo trabajos de overlapping, ¿sí? Recordemos, el overlapping es el solapamiento de diferentes principios activos, buscando siempre productos residuales, ¿sí?, que traten de combinarse para frenar los nacimientos de maleza, ¿sí? En esto creo que es fundamental, hay trabajos muy buenos, ¿sí?, tanto de la REM de APRESID, por ejemplo. Ellos tienen dentro de su página, y los invito a todos que puedan chusmear, por diferentes localidades, por diferentes años y por diferente maleza, ¿sí?, tienen armado, no para todas las malezas, pero para las más importantes, creo yo, tienen armados los diferentes pulsos de emergencia. ¿Qué nos dice esto, digamos? ¿Dónde pararnos, dónde posicionarnos con los herbicidas, ¿sí? De esta manera vamos a estar haciendo un manejo adecuado, ¿sí?, de todo lo que es las malezas más complicadas, frenando esos primeros nacimientos, ¿sí? Recordemos una maleza, creo, de las más complicadas, que en algún lote hoy tenemos buenos controles, lo que era coniza, ¿sí? Coniza es una maleza que es estimulada por luz, tiene una semilla viable que tiene más de 3 años, ¿sí?, y sus reservorios están en raíz, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, entendiendo sus pulsos de emergencia, es que tenemos que hacer un manejo previo, ¿sí? Hoy cuando, no sé, vamos a entrar a un lote en septiembre pensando en un maíz temprano y no hicimos un control de coniza y, como te decía, su reservorio está en raíz y tenemos una planta que ya levantó, ya dejó de ser una roseta y empezó a levantar con una raíz bastante interesante, aquel que ha andado por el campo y ha sacado alguna maleza de coniza, tiene una raíz que parece una zanahoria, ¿sí? Entonces a veces hacemos buenos controles arriba, ¿sí?, porque le hacemos una bomba atómica, terminamos tirando a veces estrategias de doble golpe, y terminamos quemando su parte aérea, pero su reservorio, como te decía, está en la raíz, entonces la maleza es muy probable que termine rebrotando, ¿sí? Entonces volvemos a hacer y seguir haciendo presión de selección sobre esos biotipos, ¿sí? Y con esto la generación de resistencia. Recordemos, con ISA ya tenemos resistencia LS, hay una alerta amarilla del anteaño pasado de la REM que sacó ya resistencia a PPO, ALS y hormonales, ¿sí? Y a nivel global, esta maleza viene marcando una tendencia ya a inhibidores fotosistema 2, ¿sí?, y a los principios activos, a los grupos de acción que te nombré anteriormente, ¿sí? Entonces, la presión de selección que hacemos sobre los biotipos es muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las estrategias, creo, de esto que te decía, ¿no? Planificar y conocer las malezas driver lote a lote es muy importante, y nosotros como UPL también pregonamos la idea de manejo integrado de plagas, ¿sí? En esto de manejos a veces también es interesante los planteos de cultivo de cobertura, ¿sí?, para tratar de cambiarle ese ambiente, ¿sí?, modificarle el ambiente en un momento que no la maleza no lo tenía, entonces le estamos pegando desde otro lado, no con un producto, ¿sí?, después de dejar buenas coberturas. Obviamente estamos viendo hoy, mira, ayer también, como te decía, estuve recorriendo unos lotes con vicia ya implantada, ¿sí?, productores que están haciendo planteos de cobertura de vicia con centeno, vicia con avena, digamos, con diferentes gramíneas, combinando, y lo que veíamos, digamos,
ya hemos pasado a años anteriores, bueno, y el año anterior fue uno, digamos, aquellos que tenían cultivo de cobertura y llegaron a valores de materia seca muy bajos, hablando de 1,5, 2 toneladas de materia seca, cuando llegamos a esos valores termina siendo un NI, ¿sí? Y ese NI es bastante más complicado que no hacer nada en un cultivo de cobertura. Obviamente esto está regulado por el ambiente, el productor hace lo mejor que puede, tanto en calidad de semilla, fertilizantes y demás, pero después el ambiente es el que termina decidiendo, ¿no? Pero incluir, digo, dentro de los planteos productivos en lo que es cultivo de cobertura, ¿sí? Rotar modos de acción creo que es fundamental, obviamente rotar cultivos también, ¿sí? De esta manera vamos a estar bajando y pudiendo modificar los principios activos que estamos haciendo presión sobre las malezas que hoy tenemos en nuestros lotes, ¿sí? Germán, obviamente que el tema es muy amplio y tenés soluciones desde UPL para todo ese tipo de inconvenientes. Sería bueno que nos comente dónde poder encontrar información a través de ustedes y como bien vos dijiste, para saber dónde estamos parados al momento de hacer una selección, una aplicación de distintos productos. ¿Cómo se puede encontrar a través de las redes de ustedes? Mirá, nosotros estamos, obviamente, si ponen UPL Argentina, vamos a aparecer, tenemos nuestra página web. Después, bueno, tenemos dentro de esa página web segmentada por regiones, ¿sí? Para que nos puedan buscar a los diferentes técnicos que tenemos, como yo, somos 12 a nivel país, ¿sí? Y estamos obviamente dispuestos para cualquier consulta y asesoramiento a los productores. Tenemos nuestras cadenas de distribuciones también, ¿sí? Que son los encargados, digamos, y embanderados a llevar nuestros productos al campo, así que a través de ellos también nos pueden llegar a contactar, obviamente también a través de las redes sociales, como lo que es Instagram, Twitter, Facebook, ¿sí? Nos van a encontrar como UPL Argentina. Germán, ha sido muy amable con toda esta explicación que nos diste y el panorama de los productos fitosanitarios. Que tenga un muy buen fin de semana. Gracias, Marco, un gustazo. La primera vez que hablo contigo, la verdad que un placer. Acá estamos y saludos a toda la audiencia. Muy amable. De esta manera en la Reco Rural escuchamos muy claro exactamente cómo se debe aplicar los productos al ingeniero agrónomo Germán Llanos, desarrollo de mercado de UPL Argentina.